Hola, buenos días, ¿cómo estás? Buenos días a los que anden por ahí. Buenos días, Manuel, ¿qué tal? Buenos días. Bien, bien. Ah, Vamos bien por aquí. buenas tardes por allá, ¿no? Sí. Ya, Sí. buenas tardes. ¿Qué hora son las 3? 3:30 casi. Tres y media. Sí, muy bien. Pues bueno, hoy estamos aquí listos para una plática. Bueno, este es para el inicio de una serie de pláticas, ¿no, Manuel? Para analizar o para discutir el libro que, del que sí, ¿cómo se llama este capítulo? Que se llama Designing Data Intensive Applications, que yo creo que, bueno, ¿tú cómo escuchaste este libro inicialmente, Manuel? No sé si te acuerdas de cómo lo conociste. Pues curiosamente fue en un club de lectura que teníamos en Erlang Solutions. Eh, Alguien propuso leer el libro y darle vuelta. Y recuerdo que iba a las reuniones pero sin haberlo leído. Simplemente porque quería saber la motivación de quien lo expuso o quien lo propuso, ¿no? Para su lectura. Y bueno, fueron dos reuniones en las que se fue comentando así los capítulos muy por encima y viéndolos. Pues claro, en Erlang Solutions había una necesidad de saber sobre este tipo de temas. Y claro, los que entraban nuevos, pues además de hablarles, pues se les proponía una serie de lecturas y ejercicios, aprendizaje y demás. Y alguien vio este libro como una solución perfecta y cuando empezamos a hacer el club de lectura, o sea, la gente que lo leyó y empezó a exponer los capítulos, pues me llamó la atención eso, la introducción y todos los temas que iba tratando porque eran, o sea, muy llamativos, ¿no? Salía de la parte introductoria o de lo que comentan muchos otros libros. Sí, sí, sí. Bueno, yo no me acuerdo dónde escuché por primera vez este libro, pero siento que es como un libro de lectura obligada para todo desarrollador, como que haga cosas de web en general o que haga cosas de backend, ¿no? Siento, lo he visto recomendado muchísimo por todas partes. Pero la otra cosa que por la que me llamó la atención es por su autor, Martin Klepman, que es yo siento que se está convirtiendo, ya es un gran nombre ahorita en las ciencias de la computación en general. Y pues sí, o sea, por todo lo que hace. Por curiosidad, yo me he metido en criptografía y no lo tengo por aquí, pero he leído cositas, bueno, varios libros de criptografía y cosas así. Pues no me he metido a criptografía yo a hacer criptografía, sino a estudiar para entender más. Bueno, está chistoso todo esto porque eso siempre me llamó la atención la criptografía, ¿no? Pero cómo retomé o cómo empecé de nuevo es porque acostumbro comprar los Humble Bundles. No sé si conocen esta página de Humble Bundle que da libros baratísimos de manera legal. Entonces, había una colección de criptografía y agarré un libro al azar, ¿no? Uno que me llamó la atención que se llamaba Serious Cryptography y a partir de ahí, ya me empecé a meter más, ¿no? Y a ese tipo de aprendizaje le llamo Humble Bundle Driven Learning, ¿no? Porque lo que me vende Humble Bundle, de eso aprendo, ¿no? Está chistoso. Pero bueno, a partir de ahí vi más cosas de criptografía y de hecho la voy a compartir por si la quieren leer, está muy bonito. Se llama Round Robin Publishing. No son libros, digamos, serios en el sentido de que vas a aprender un montón de cosas profundas, pero son libros bonitos. Entonces, si a alguien le gustan en sí mismo los libros como objetos y sí, como cosas que disfrutan, esta editorial hace cosas muy bonitas, ¿no? Entonces, por ejemplo, de hecho no lo había visto, la última vez que me metí, creo que tenían hasta Open Search, y lo que hacen son libros ilustrados que explican un solo concepto de algún tema. Por ejemplo, yo el que me compré es este Secret Colors, que explica la diferencia entre criptografía de llave pública y criptografía de llave privada.
es muy poquito contenido, o sea, es nada más esa explicación, pero está chistosito porque lo hace con dibujos de conejos, ¿no? Y entonces está muy bonito. Y ahí, o sea, cuando hice la conexión y con lo que conecto todo esto, es con quién es el autor, Martin Klepman, ¿no? El que está explicando esto es Martin Klepman. Y luego también recientemente he visto a Martin Klepman por todos lados hablando de cosas que no son datos, ¿no? Entonces me llamó la atención que Martin Klepman está metido o sabe de criptografía, sabe de datos, sabe un montón de cosas y creo que es alguien a quien he admirado, bueno, más bien admiro y justamente por eso le quiero meter más ahora sí estudiar su libro. Entonces, sí, creo que, bueno, por ahí voy a compartir algo que tenía de Martin Klepman, a ver, échale un ojito. Martin Klepman. Martin Klepman está bastante. Creo que está por aquí. Bueno, también mira, aquí está hablando de, bueno, algo que sí tiene que ver con datos, ¿no? RDTs y cosas similares. Este, y de hecho, él está bastante metido en partes de ciencias de la computación en general, ¿no? Entonces, sí, justamente la última plática que vi tenía que ver con esto, con CRDTs, ¿no? Para los que no sepan qué es un CRDT o no hayan escuchado el término, significa estructuras de datos replicadas sin conflictos, ¿no? Y es lo que se usa para hacer sincronización de datos entre dos cosas que pueden generar sus propios datos, pero que quieres que sea, a final de cuentas, el mismo dato, al final, o digamos que el mismo, que termine siendo la misma información. Ese es un CRDT, ¿no? Ese es un CRDT. Se usan mucho para cosas como, por ejemplo, Google Docs, que sincroniza cosas y cosas similares, ¿no? Esos son los CRDTs. Y sus últimas cosas en las que está metido justamente son esto, ¿no? Son los CRDTs. Entonces, se me hace un libro muy, muy interesante, eh, aparte de todo lo que está metido el autor, ¿no? Y pues ya, eh, voy a compartir algo que me compartió Manuel hace poquito y que yo no sabía que estaba en español. A ver, ¿dónde está? Dame un segundito y lo pongo. Pero no sé si quieres decir algo más de Martin Klepman. No, bueno, lo que yo estuve mirando hace no mucho es que al parecer estuvo trabajando para LinkedIn. Estuvo durante un tiempo trabajando como en ingeniería de software, pero en la base de gestión de datos, por eso se ha especializado tanto. Y ahora mismo parece ser que está como profesor o investigador en la Universidad de Cambridge, en Reino Unido. Ujú, ujú. Pues bueno, vamos a escribir un artículo de él en el blog del dojo para que lo vean. Pero bueno, si alguien no tiene tan buen dominio del inglés y prefiere leer en español, la editorial justamente Manuel la identifica como la editorial para la que le publica a Camilo, Marcombo, también tiene esto. Creo que ya me había fijado que tiene varios libros de O'Reilly en español. Yo creo que tienen como un acuerdo, ¿no? De publicar sus libros de O'Reilly en español, ¿no? Ha de Mm. ser. Yo creo que al ah, principio la tenía Anaya, pero Anaya creo que hace mucho tiempo ya que no publicaba. Y ahora tomó el relevo Marcombo. Y muchos de los libros que salen de O'Reilly, creo que a partir de 2015-2016, son todos de Marcombo, Fíjate la que, traducción. fíjate que los libros de Marcombo llegan aquí a México como Anaya. No sé si son la misma o si son la misma Creo editorial que no. ¿eh? Creo que no, pero creo que es lo que te decía. O sea, pero yo cuando empecé a principios de 2000, todas las traducciones que compraba de O'Reilly, todas tenían el sello de Anaya. Y ahora todas las que encuentro que a partir de 2016 o 2015, no estoy muy seguro, todas tienen el sello de Marcombo. Así que es Sí, posible que el contrato de traducción haya cambiado de manos de Anaya a Marcombo, pero tampoco estoy muy seguro. sí, te digo que está chistoso porque mira, fíjate aquí, por ejemplo, te digo, a lo mejor incluso hay un cambio de nombre o Marcombo compró Anaya o no sé, porque tú estás de acuerdo en que Camilo siempre ha publicado con Marcombo, ¿no? Y Ujú. entonces su primer libro, Mentes Geniales,
Bueno, su primer libro físico, según yo. No es el primer libro físico, de hecho es el segundo físico de Camilo. Está con Alfa Omega. No es. Bueno, el grupo editorial Alfa Omega. No sé si tiene algo que ver, pero está con otro que no es Marcombo, entonces. Sí, Alfa Pero Omega bueno, sí es de Marcombo. sí es de Marcombo, ¿verdad? Lo estaba confundiendo. Pero bueno, el chiste es que pueden conseguir esa edición, ¿no? Pueden conseguir la edición de, ¿cómo se llama? La edición en español del libro, por si prefieren leerlo en español. ¿Tú crees que las traducciones son buenas, Manuel? ¿Has consumido en español libros técnicos? Los que yo leía de Anaya, sí, de Marcombo, como ya no he comprado ninguno recientemente, tampoco sabría qué decirte. La mayoría de libros que tengo, vamos, sé que lo sacan en español, pero por ejemplo este específicamente, como teníamos un acuerdo con la empresa y se compraban los libros a través de la empresa, se compraban principalmente todos en inglés. No había posibilidad de comprar en español. Sí, sí, sí. Aquí está en español. En español cuesta, más bien en México cuesta. Estoy en Estados Unidos. Pero bueno, cuesta como 800 pesos, ¿no? 800 mil pesos. Entonces, muy bien. Esa es como la información general del libro. Es un libro de 2017, ya está bastante viejito para los términos de los libros, pero algo que me ha llamado la atención es que no han sacado, de hecho, yo he estado pensando si iban a sacar segunda edición o algo así, y no se ve ni ganas de sacar la segunda edición, según yo. ¿No? ¿Tú has visto algo, Manuel, de eso? Es que, o sea, tal y como he ido leyendo, me da la sensación de que todo lo que se comenta no ha caducado. Es decir, no hay cosas que se puedan decir nuevas. Todo lo que se habla siempre a nivel conceptual. Incluso, vamos, la introducción te remonta a los años 70. Por lo que todo lo que se va diciendo nuevo de la base de datos documental, de la gestión de bases de datos relacionales, o sea, toda esa parte se mantiene invariable. Otra cosa sería de las partes prácticas en las que se incluye el uso de alguna versión específica de Postgres o de alguna base de datos, que ahí sí podría decir, oye, pues esta parte con las nuevas versiones de la base de datos cambian, ¿no? Pero incluso eso yo creo que tampoco cambia tan radicalmente como para que algo quede desfasado o se pueda hacer mejor de otra forma nueva. Sí, exacto, es lo que yo iba a decir, y para allá iba con esto de que no hay segunda edición, ¿no? De que sus conceptos o los conceptos que toca son como básicamente atemporales. Así siento el libro, pero no, como todavía no lo leo, no estoy tan seguro. Estaba viendo aquí una plática, de hecho hice una búsqueda así directamente de de segunda edición de el libro, Designing Data Intensive Application. A ver. Y no he visto el video, y tampoco sé si este cuate está troleando, pero dice aquí que está agradecido de que la segunda edición del libro está se está trabajando, ¿no? Y aquí le están preguntando que cuándo lo va a publicar. Y está chistoso porque pues, si ya estuviera cerquita de estar listo, ya estuviera la versión en O'Reilly, ¿no? Mira, Designing Data Intensive Applications. No está ni siquiera la versión cruda, ¿no? Entonces, creo que todavía es un muy buen momento para leerlo. Digo, a menos que salga el año que viene la segunda edición, ya veremos qué cambios trae, porque probablemente sí lo van a actualizar con nuevas cosas que hayan funcionado, ¿no? Pero bueno, o sea, yo creo que no va a ser como voy a plancharme esto o voy a cambiar esto que dije, sino más bien va a ser extenderlo con nuevas cosas que hayan salido, ¿no? Y bueno, la última cosa que quería decirles es una cosa que les conviene también si leen muchos libros técnicos y sobre todo si no los leen completos, sino que los usan como referencia, es la suscripción a O'Reilly. Aquí, creo que tú no, Camilo, digo, tú no, o sea, tú no, Manuel, la parte toda Europa no está en vías de desarrollo, pero la ACM tiene un programa que se llama
para países en vías de desarrollo, ¿no? Y aquí casi todo América, de hecho todo de Estados Unidos para abajo, se considera en vías de desarrollo y te dan una suscripción más barata, ¿no? En la que creo que yo pagué como $75 por el año y te dan como toda la suscripción a la ACM más toda la acceso a todos los libros de Riley. No te dan suscripción completa a O'Reilly, o sea, creo que no tienes acceso a cosas en vivo, a cosas como cursos en vivo y cosas parecidas, pero tienes acceso a todos los libros. Entonces, si lees muchos libros en, en español, digo, de O'Reilly, te conviene esta suscripción. Y bueno, ¿qué ventaja tiene esto contra la piratería? Es que la suscripción a O'Reilly te da acceso a los libros raw edited, o sea, todavía no las versiones finales, ¿no? Entonces, es otra forma de acceder al libro si tienes acceso a O'Reilly. Entonces, a ver, aquí les voy a enseñar mi suscripción, que de hecho yo les digo, yo la tengo con la ACM y te da acceso a algo que me gusta mucho de esto, es que te da acceso a las cosas no publicadas totalmente para afuera, ¿no? Entonces, por ejemplo, este libro que se llama AI Engineering está el early release y vas a ir recibiendo bueno, aquí está la nota, ¿no? De que es un early release y vas a ir recibiendo todas las actualizaciones. Entonces, eso es bastante bueno. Y aparte, pues tienes en la palma de tu mano, en pocas palabras, todo un montón de libros, ¿no? Por ejemplo, algo que les digo que no tienes es, a ver, es acceso. La otra vez, por ejemplo, quise ver una plática ¿cómo se llama este sujeto? Se llama, ¿te acuerdas del autor de un libro, de los libros de arquitectura recientes de O'Reilly? Se llama, este, Arquitectura. sí, La verdad que no. yo no me acuerdo cómo se llama. Él es el autor de este libro, a ver, Software Architectures de Hard Part. Ya no me acuerdo del nombre. Tenía como una plática. Aquí está Neil Ford. Tiene como una plática, como un curso en vivo y quise entrar y no me dejaron. No he intentado entrar después, o sea, no sé si las grabaciones te dejan entrar después, pero mira, aquí está Courses. Creo que no puedes entrar a los Courses, a ver. Y si no, a ver, bien. Hello, welcome. Parece que los cursos sí, parece que lo único que te limitan son como las sesiones en vivo, porque tienen aparte como sesiones en vivo que programan. Entonces les recomiendo mucho que si les gusta, entren a la suscripción les digo, por más o menos $1,500, $75, $1,500 mexicanos, $75. ¿Cómo cuántos son $75 en euros, Manuel? Pues creo que se quedan entre 70 y 72, Sí, más o menos. sí, pueden entrar un montón de libros al año. Y aparte todas las cosas que la ACM da, ¿no? Que también es un montón de información que la ACM te da, ¿no? Muy bien. Pues bueno, Manuel, ¿cómo empezamos con el libro? ¿Qué quieres comentar de la introducción? Bueno, nada más para que sepan, esta va a ser como una serie en la que vamos a ir contando cómo vamos con el libro. Nos vamos a poner de acuerdo hasta dónde vamos a leer semana a semana, a ver si lo logramos. Y vamos a ir comentando la parte del libro. Entonces, ¿quieres que comentemos el prefacio y la introducción? O sea, sobre cómo a quién está dirigido el libro y por qué recomienda leerlo. ¿Quieres empezar tú? A mí lo que más me ha llamado la atención de cuando abra el libro, supongo que será porque se ha acostumbrado a trabajar con ilustradores, que tiene varias imágenes, sobre todo mapas, y es bastante visual. Pues ilustra bastante bien los tres pilares que quiere dejar claro en el libro de reliability, de confiabilidad, scalability, o sea, escalabilidad, y maintainability, de mantenibilidad.
Una forma de decir que los sistemas de datos se basan en esos tres, bueno, en esos tres conceptos, ¿no? Entonces, pues pasa prácticamente toda la introducción mencionando en qué consiste cada uno de esos tres conceptos para ir, vamos, desgranando un poco lo que es la parte, cada una de las partes del libro y siempre manteniendo esos tres conceptos como base de todo lo que se va hablando. Vale. No, no lo tengo en pantalla, pero se ve por ahí, ¿no? ¿Quieres que lo comparta? A ver, ahorita lo comparto. Lo intento compartir aquí. Yo sí lo tengo por aquí. A ver. A ver, la ilustración es bastante clara. Bueno, lo que siempre decimos que una imagen vale más que mil palabras, ¿no? Sí, sí, sí. A ver, dame un segundito. Se llama. Ok, creo que lo tengo por aquí incluso abierto. A ver. Ah, aquí está. A ver. Ahí va. Pero bueno, la verdad es que me he adelantado bastante porque tú estabas todavía comentando el prefacio, ¿no? Sí, 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 pero creo que es una buena forma de empezar. Aquí está. Martin Klepman. Pero vamos, Y. hacia grandes rasgos lo que estabas comentando de lo de a quién va dirigido el libro, vamos, creo que ya lo habías dicho al principio, de si estás realizando algún desarrollo cualquier aplicación, ya sea web, de escritorio o incluso aplicación móvil, o sea, cualquier tipo de aplicación, al final vas a necesitar un acceso a datos, almacenar datos, acceder a datos, consultar o mostrar datos de alguna forma y vamos, la mayoría de aplicaciones que se realizan a día de hoy suelen ser bastante intensivas con respecto a los datos. Ujú. Entonces este libro da un enfoque de cómo organizar la información, tanto para almacenarla como para leerla, y cuáles son las técnicas que más se utilizan y por qué se utilizan. Que yo creo que esa es la parte más importante, de por qué deberías de utilizar un enfoque y no otro, o al menos por lo menos tener o sea, toda la información para poder decidir qué enfoque quieres utilizar. Sí, de acuerdo. Aquí, en esto que acabas de decir, me gustaría hacer una de las primeras aclaraciones a qué se refiere el autor con Data Intensive, ¿no? Y yo creo que va por un lado parecido a cuando hablamos de las aplicaciones que están limitadas por un lado, ¿no? Bueno, cuando estás diseñando una aplicación o cuando estás diseñando una arquitectura, tienes que pensar en si tu aplicación está limitada por el procesamiento, es decir, si se llama CPU bound o está limitada por la entrada y salida, es decir, qué es lo que le pone el estrés a tu sistema, ¿no? Si es el procesamiento del CPU o si es la entrada y salida de información, es decir, lectura de datos del disco duro o de la memoria o lectura de datos de la red, ¿no? Si tiene que ver con entrada y salida de información o la mayoría de tus cargas de trabajo están basadas en eso, en entrada y salida de información, eso es IO bound, ¿no? Si tu problema tiene que ver con procesar datos de manera rápida, como por ejemplo hacer un stream de video, por ejemplo, ¿no? Bueno, hacer una codificación en vivo de video, ¿no? O procesar muchas imágenes, por ejemplo, ¿no? O hacer muchos cálculos matemáticos, ese es CPU bound. Entonces, él se va, no te dice específicamente que las aplicaciones de intensivas de datos son IO bound. Él les llama data intensive, ¿no? Porque dice, si tu aplicación tiene muchos datos que tratar, eso es data intensive. Entonces, yo lo relaciono así, que es, porque de hecho lo compara contra cuando estás limitado por el procesamiento. Yo creo que ese es como el equivalente, ¿no? O sea, si tu aplicación está limitada por la entrada y salida de datos, eso es data intensive, eso le llama data intensive. No sé si estás de acuerdo, Manuel, a que eso es data Sí, sí. intensive. Sí, sí. Exactamente lo que te has dicho. Es decir, si tu aplicación requiere de los datos, ya sea, no sé, la mayoría de aplicaciones, o sea, por poner un ejemplo básico y burdo, Google, por ejemplo,
que es simplemente un buscador, requiere un acceso a datos y lo requiere de forma rápida. Entonces, si todo el mundo utiliza esa aplicación, tienes un acceso intensivo a esos datos porque, o sea, tu aplicación requiere de esos datos para poder funcionar. Que no es lo mismo que si estás desarrollando un videojuego, por ejemplo, que es un videojuego local y solo envía datos de forma esporádica a tus servidores y almacena información solo cada X tiempo cuando se consigue algún logro. Pues entonces esa intensidad no es tan alta porque los datos no se requieren tanto para el juego como para otro tipo de aplicaciones, ¿no? Y es lo que tú dices, depende de la aplicación, pues tendrá la intensidad de datos de una forma o de otra. Ujú. Sí, aquí, de hecho, aquí está en el libro directamente lo que acabamos de decir, ¿no? Dice, llevamos una aplicación que es intensiva en datos. Sí, su reto primario tiene que ver con la calidad, de cantidad de datos, la complejidad de los datos o la velocidad a la cual están cambiando, ¿no? Entonces no sé si yo diría que es un subtipo específico de lo IO-bound, porque puede ser que IO-bound sea un poquito más amplio, pero sí lo pone contra, aquí dice aquí, opuesto contra el Compute Intensive, ¿no? Que es cuando es CPU-bound, cuando estás limitado por el cómputo, ¿no? Entonces creo que ese es un concepto que deberíamos de aprender a manejar bien, ¿no? Si entender si tu aplicación está limitada por la entrada y salida de datos o está limitada por el cómputo. Y esto es muy importante para diseñar aplicaciones. De hecho, yo leyendo el prefacio, Manuel, me doy cuenta de que es un libro de arquitectura, bueno, se puede considerar un libro de arquitectura de software también, porque habla mucho de eso, habla mucho de que van a hablar primeramente de la arquitectura de las aplicaciones que se usan para crear otras aplicaciones basadas en datos, y después de cómo usar esas aplicaciones para, bueno, de hecho, esa es la segunda parte del prefacio, ¿no? Dice que aquí, dice que bueno, cómo vamos a alcanzar estas tres cosas, el, la confiabilidad, escalabilidad y mantenibilidad, ¿no? Y estos son tres atributos arquitectónicos, ¿no? Esas tres cosas son tres cosas que salen, bueno, digamos que en forma tradicional se les llamaría tres atributos de calidad, ¿no? Lo que los arquitectos como de software le llaman atributos de calidad, la confiabilidad, sí, sí, te lo serías así, reliability, confiabilidad, ¿sí, no? Sí, O sí. sí, la confiabilidad, la escalabilidad y la mantenibilidad, ¿no? Son tres cosas que este libro que te quiere ayudar a alcanzar. Muy bien. Mm, yo quería comentar sobre dice quién debería leer este libro y dice si cumples con estas cuatro o alguna de estas cuatro características. Me da un poquito de risa cómo escribe. No sé si todo lo escribió él, supongo que sí, pero me da mucha risa cómo escribe porque escribe como, tiene una forma de escritura amable y amena, pero se ve abajo de su escritura amena, se ven se ve su estructura de pensamiento técnica, porque esto de aquí me lo imaginé de hecho me salió porque hace poquito utilicé la función, ahorita antes de empezar estábamos hablando de programación funcional, Manuel y yo, y me acordé en programación funcional hay una función que se llama all, ¿no? O sea, más bien hay como una forma de preguntar si todos los elementos en un mapeo regresan verdadero, y entonces usas una función que se llama .all, ¿no? Y eso está en todas las bibliotecas de programación funcional, ¿no, Manuel? Que es Ujú. preguntas si .all. O también hay otra equivalente bueno, otra parecida que se llama any, ¿no? Si cualquiera de estos se cumple, este está verdadero, ¿no? Y aquí me imaginé en su cabeza, en la cabeza de Martin, me imaginé que él estaba haciendo un any, ¿no? Si cumples con cualquiera de esta lista, ¿no? Porque esto es muy de programación funcional. Pero bueno, las cuatro cosas por las que recomienda leerlo, dice que quieres hacer un sistema de datos escalable para soportar, por ejemplo, millones de usuarios, ¿no? No muchas veces es el caso. Y yo ahorita justamente quiero avanzar en eso. Dice, si necesitas hacer aplicaciones muy disponibles, o sea, altamente disponibles y que sean robustas operacionalmente, creo que esto sí puede ser más cierto de muchas personas, ¿no? O sea, más que de atender a millones de usuarios,
para muchos sí es más cierto que tienes que hacer algo que sea robusto y que esté disponible en mucho tiempo, ¿no? Más bien la mayor parte del tiempo. Dice, si estás buscando mejores formas o formas fáciles de mantener tus sistemas, ¿no? Que también yo creo que es cierto de muchos. Y esta es la parte que más me gustó, incluso hasta sentí bonito cuando lo leí, ¿no? Dice, tienes una curiosidad natural por saber cómo funcionan las cosas y quieres saber qué pasa dentro de los servicios, de los grandes servicios que ves funcionando, ¿no? Como por ejemplo Facebook o Google o esos, ¿no? Entonces, este libro explica bueno, ¿cómo traducirías breaks down? Sí, como explica, ¿no? El funcionamiento interno de Eh, varios sistemas Como de descompone, ¿no? Este libro descompone, descompone ¿no? los... Mm. Descompone en el sentido para darte una explicación, ¿no? Sí, Descompone, ajá, sí, como cuando... vamos, tú tienes un tema muy largo del que tratar y entonces lo descompones en secciones para ajá, ir exacto. tratándolo poco a poco. Como que te explica parte por parte, en pocas palabras, ¿no? Te explica parte por Ujú. parte el funcionamiento interno de varios sistemas de bases de datos. Y aquí eso fue la parte que me gustó, dice, y es muy divertido explorar el pensamiento brillante que produjo sus diseños, ¿no? Que pudo producir sus Ujú. diseños. Entonces, esta es la parte que más me convenció. Está muy. Creo que esto es con lo que muchos más nos podemos identificar, ¿no? Y Ah, entonces. si te fijas, Ujú, perdona que te interrumpa. Si te fijas en los 4 puntos, o sea, el primero que te dice altamente concurrente, o sea, la concurrencia es un punto bastante crucial en lo que sería la confiabilidad, porque cuando varios sistemas están tocando el mismo dato, siempre el que se mantenga de forma robusta y confiable, o sea, que ese dato sea íntegro, cuando se va haciendo varias modificaciones y lecturas, es bastante importante, por lo que el primer punto casi que podría casar con la primera parte de confiabilidad. El segundo decía de alta disponibilidad, que sería casi como la parte de escalabilidad. Y el tercer punto hace enfoque en la mantenibilidad en el largo alcance. O sea, una ujú, forma de decir vamos, que quieras que tus datos o la forma en la que estructuras tus datos a largo plazo puedas ir hacia cómo está hecho y no te digas la típica frase de, bueno, esto cuando lo creé solo Dios y yo sabíamos cómo iba y ahora ya solo Dios lo sabe, ¿no? sí, sí, de acuerdo, completamente. Muy bien. Sí, sí, creo que tienes toda la razón. De hecho, no había hecho esa conexión. Eso conecta con los 3 puntos del diagrama, ¿no? Del diagrama este que íbamos a mostrar. De. Ah, y el eh, cuarto punto, curiosamente, el que más te ha gustado es referente a la curiosidad. Es decir, puede que no necesites en principio aprender cómo hacer los sistemas de datos confiables, escalables o mantenibles, pero quizás la curiosidad de cómo están hechos esos sistemas confiables, escalables y mantenibles en otras empresas como LinkedIn, Facebook o Google, pues te llame lo suficientemente la atención como para decir, bueno, venga, quiero aprender cómo hace la gente grande este tipo de sistemas, aunque realmente no lo necesite porque mis sistemas son muy pequeñitos, ¿no? ujú. Como dice ahí, es muy divertido aprender eso, ¿no? Entonces, yo creo que ahí hay que hacer una diferencia. Más bien hay que hacer como un disclaimer. Y creo que lo hemos dicho 200 veces en este canal, que hay que saber distinguir entre cuando estás divirtiéndote y cuando estás aprendiendo por necesidad, ¿no? O sea, son dos cosas muy diferentes. Entonces, o sea, siempre creemos y de hecho es una mala concepción, que aprender tiene que ver con el trabajo, por ejemplo, no aprender tiene que ver con cumplir con algo, pero realmente no, aprender puede ser un pasatiempo, ¿no? Y entonces si aprendes cosas, lo hemos dicho, creo que lo dijimos un día con Antonio, si aprendes crochet, por ejemplo, ¿no? Si aprendes, creo que lo aprendimos, lo hablábamos con Miguel, se me olvidó su apellido, pero Miguel Valdés una vez vino, ¿no? Y él dijo que él estaba aprendiendo o creo que vio un video de cómo poner alfombras, ¿no? Y entonces pues sí, o sea,
puedes aprender lo que quieras, pero tienes que hacer esas distinciones de que no todo el conocimiento es útil. Esa es una de las cosas y no tiene por qué serlo, ¿no? No tiene por qué ser que todo el conocimiento sea útil. Adquirir conocimiento puede ir por el lado de la diversión. Solamente yo el único peligro que le veo ahí es engañarse, ¿no? Es engañarse a uno mismo, que creer que está aprendiendo algo útil cuando realmente no es útil, nada más lo está haciendo por diversión. Y este tipo de conocimiento puede caer ahí, no puede caer justamente en el sentido de que si no lo necesitas, estás haciéndolo por diversión. Solamente tienes que estar bien consciente de que lo estás haciendo por eso, ¿no? Y esto lo hablo porque muchas veces, y siempre nos pasa en la vida, que tenemos, la vida es un juego de distribución de recursos, ¿no? O sea, tienes tiempo, dinero y energías limitadas, ¿no? Y entonces, si estás en ciertas situaciones, tienes que aprender a distribuirlos mejor. Entonces, ese es el punto de esto, ¿no? Si lo vas a hacer por algo, tienes que estar bien consciente de por qué lo estás haciendo, ¿no? Probablemente si estás en una parte en la que yo digo, o sea, yo digo que estas tres son, como yo lo conecto, Manuel, es que pienso que cada una es más amplia que así en orden son más amplias, ¿no? O sea, quienes necesitan mucha confiabilidad para tener millones de usuarios, muy poquitos, ¿no? Muy poquitos equipos y muy poquitas personas, pero hay más que requieren, más bien escalabilidad, perdón, pero quienes necesitan más bien hay más equipos que requieren que tu sistema sea confiable, aunque no atiendan a millones de usuarios, sí requieres que esté mucho tiempo levantado y que sea robusto a errores, ¿no? Que pueda resistir muchos errores. Y luego está el punto de la mantenibilidad, ¿no? Que es esto, todos los equipos lo quisieran, ¿no? Todos lo necesitan. Entonces, en ese orden lo pondría, ¿no? La escalabilidad muy Sí, poquito la necesitan, la confiabilidad más y la mantenibilidad todos. Pero sí, dime. aunque... No, no, era sobre comentar lo que habías dicho, porque es bastante interesante el punto de vista de que es real que muchas veces lees libros como este y puedes decir, no, no, pero esto es útil porque te enseña el cómo manejar los datos. Y realmente, es decir, puede darte alguna idea y puedes tomar, como dicen los ingleses, cherry picking, ¿no? Tomar Ujú. algunas ideas pequeñas, algo que te pueda servir, pero tomarlo todo como diciendo, no, no, es que esto hay que implementarlo así porque es así como hay que hacerlo. O sea, Ujú. te puede llevar por el camino de la sobreingeniería a sobre pensar o meter más ingeniería o más elementos del que necesita tu solución. Y realmente, o sea, dependiendo de qué estás haciendo, o sea, la confiabilidad, por ejemplo, o sea, y creo que a lo largo del libro lo iremos viendo, existe algo que es la consistencia eventual. Y realmente, o sea, yo lo digo porque, por ejemplo, he estado trabajando en dos entornos que eran completamente diferentes, las telecomunicaciones y la banca. Y, por ejemplo, la confiabilidad en las telecomunicaciones es algo que, bueno, no pasa nada, ¿no? Ahí cuando Porque se pueda, sí. como se factura una vez al mes, solo tienes que ser confiable una vez al mes cuando generas la factura de todo lo que se ha tarificado y ya está. Es decir, que en un momento dado algo falle en base a que tome un dato mal, es asumible. Es decir, muchas empresas grandes de telecomunicaciones pues asumen ese tipo de riesgos, ese tipo de fallos y tiran, ¿no? Igual que si tú tienes una página web en la que presentas información y dado un momento, un caso específico, hay dos usuarios tocando el mismo dato y temporalmente se ve mal, pues puedes luchar contra o sea, ese caso de uso que no es muy frecuente seguramente para intentar resolverlo, o puedes asumirlo y tomarlo como que, bueno, que como es una cosa muy infrecuente, simplemente avisando al usuario de que tenga cuidado y no tenga en mente o en cuenta ese tipo de fallos, pues puede ser suficiente. Igual que la escalabilidad, ¿no? Cuántas empresas se han tenido que enfrentar a millones de usuarios que se conectan simultáneamente, tampoco son tantas. Y por último la mantenibilidad, que este es un tema bastante curioso porque, es decir, ten en cuenta de que muchas empresas e incluso en ingeniería que se han hecho, cuando la gente pensó en los años 70 que dos cifras eran suficientes para representar el año,
O sea, ellos no pensaban en la mantenibilidad a largo plazo, pensaban en que cada bit o cada byte era precioso y no podían desaprovecharlo. Y entonces tuvieron que priorizar problemas. Si tu código, por ejemplo, tiene la necesidad de reescribirlo cada 3 años, pues quizás la mantenibilidad no es algo que tengas que tener en mente, porque si total va a ser un trabajo de crear un script que haga su trabajo y después tirarlo para crear otro que sea completamente diferente, que esto pasa mucho con las legislaciones, ¿no? En España, por ejemplo, si ahora tienes que hacer una auditoría de algún tipo de dato que estás almacenando y al año siguiente cambia completamente, pues la gente que se dedica a hacer ese tipo de trabajo no lo hace para que dure. Toma un script en Python, en Ruby o en cualquier lenguaje que le sea bastante rápido, desarrollan algo que sea rápido y que haga su trabajo y no se preocupan en que sea mantenible porque saben que dentro de 1 año, 2 años, cuando salga una nueva ley, pues van a tener que tirarlo y desarrollar otro completamente nuevo. Entonces la parte que se sustenta de ese código puede ser a largo plazo, pero siempre será más pequeño y la parte que queda, pues eso, que es desechable, pues se hace para usar y tirar, ¿no? Por lo que sí, es lo que decíamos, de este libro te puede ayudar si estás trabajando para Microsoft, si estás trabajando para LinkedIn y te toca lidiar con una gran cantidad de datos. Y para otros casos, pues puede ser un conocimiento muy divertido, ¿no? Un conocimiento que te entretiene, que te da un poco de valor porque sabes cómo están hechos esos sistemas, pero también con el aviso que tú habías lanzado de, oye, no lo tomes como este es el camino que hay que seguir, sino tómalo como así es como lo hacen las grandes empresas, pero ten presente de dónde estás tú y las soluciones que te valen a ti, no lo que le vale al grande. Sí, exacto. De hecho, ese mismo aviso también te lo da Kik Lepman. Mira, dice que cuando estás hablando de esto, alguien te puede decir, no eres Google o Amazon, entonces deja de preocuparte por la escala y solamente usa tu Postgres de siempre, ¿no? Dice, lo mejor dice es, esto es cierto, ¿no? O sea, él te lo está diciendo, esto es cierto, no eres Google o Amazon, entonces ¿para qué te andas metiendo en eso? Y dice que, y fíjate, esto no lo había pensado así, pero se me hace muy importante. Dice, construir para escalar, o sea, building for scale. Dice, si cuando no lo necesitas, es esfuerzo desperdiciado y te puede meter en un diseño inflexible, o sea, un diseño que no esté adecuado a tus necesidades. Yo no, o sea, yo había pensado esto de wasted effort, o sea, construir para algo que no necesitas, escala que no necesitas, es completamente esfuerzo desperdiciado. Y lo peor en el caso de cuando trabajas para clientes o para empresas es esfuerzo y dinero desperdiciado, ¿no? Dice, pero no lo había pensado por este lado. Te puede encerrar, ¿no? May lock you en un diseño inflexible, ¿no? Mm. Justamente al estar en un diseño que no te conviene para tu situación, te puede meter en problemones locos que no quieres, ¿no? Esa parte que decías, por ejemplo, de la consistencia eventual, ¿no? O sea, por ejemplo, la consistencia eventual es un problemón loco en ciertas industrias, ¿no? Por ejemplo, en las finanzas, eso, o sea, ese te puede llevar a perder millones de dólares la consistencia eventual, ¿no? Por ejemplo, lo del doble gasto y cosas similares, ¿no? Entonces, ahí ¿cómo le vas a hacer para evitarlo? Justamente te puede meter en problemas que no quieres, ¿no? Entonces, Sí. dice que, dime. No, sí, vamos, de hecho, vamos, cuando estuve en el sector de la banca, venía con las ideas de la empresa de telecomunicaciones y claro, estábamos discutiendo sobre cómo hacer el sistema más escalable y el ingeniero jefe me paró los pies y me dijo, no, 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 dice, eso aquí no funciona así. Dice, nosotros hacemos que si el sistema se cae, dice, no hay otro que lo sustituye, no hay alta disponibilidad, no hay... Dice, simplemente el sistema deja de funcionar. Dice, si en algún punto se ha caído, dice, tiene que haber sido por algo, entonces se resuelve y se vuelve a levantar. Dice, si las transacciones no funcionan durante ese tiempo, ese periodo, dice, eso es asumible. Es decir, que un sistema bancario no funcione durante 1 hora, dice, al parecer es asumible, pero que funcione mal, dice, eso no es asumible. Por lo que tiene que ser consistente de forma fuerte, o sea, no se valora ni se
ni se asume la consistencia eventual, pero porque da o puede dar lugar a muchos problemas que después no son fáciles de resolver y vamos, que puede meter a la empresa en muchos apuros. De Sí, sí, sí. hecho, Ajá. eso, la empresa para la que estuve yo trabajando en Inglaterra era Mastercard y tenían claro eso, de que si tenían 4 sistemas, cada uno se dedicaba a un sector diferente de las transacciones que hacían. Si uno se caía, dice, el otro no lo sustituía directamente, esa parte estaba caída y se acabó. Sí, y tiene sentido, ¿no? Para las... esto, por eso decía que este es un libro de arquitectura, porque tiene mucho que ver con las necesidades del negocio, o sea, del dominio para el que estés trabajando, ¿no? Entonces, si te vas a meter con consistencia eventual, tienes que entender cuáles son sus limitantes, ¿no? Y cuáles son los problemas. O sea, por ejemplo, para grandes sistemas como Facebook, no hay tanto problema que, por ejemplo, Camilo está en España y tú estás en Países Bajos. Supongo que todavía estás en Países Bajos. Entonces no hay Sí, tanto sí. problema que yo tenga una publicación y que tú la veas y Camilo no la vea, ¿no? Porque, pues, ¿qué de importancia tiene que Camilo lo vea con un minuto de retraso, por ejemplo, ¿no? Pero ¿qué pasa si justamente yo en una empresa financiera justamente hago un gasto, ¿no? Y tú lo ves y otra persona en otra parte del mundo no lo ve, justamente ahí podría ser un jueguito para hacer doble gasto, ¿no? Para gastarme 2 veces mi dinero, por ejemplo, ¿no? Por eso es que empresas, o sea, que la necesidad es muy, muy diferente, ¿no? Pero bueno, creo que vamos a hablar de esas cosas, de esos conceptos como consistencia eventual, que a lo mejor si no se han metido en esto de sistemas de datos no se hable. Y es parte de lo que dice el libro justamente, y con lo que me gustaría finalizar el capítulo, Manuel, que dice aquí, mira, dice que hemos encontrado, o sea, cuando te metes en esta parte de tratar con datos, escuchas un montón él le llama buzzwords, ¿no? O sea, como palabras vacías o palabras que hacen ruido, ¿no? No SQL, Big Data, Web Scale, Sharding, consistencia eventual. Ah, mira, justamente nos está criticando. Ah, ACID, ¿no? Cap Theorem, eh, sistemas de cloud y MapReduce y real time, ¿no? O sea, cosas así que no sabes qué significan, pues al terminar este libro se supone que las vas a poder entender y explicar, ¿no? ¿Cómo ves? Sí, bueno, también que no te dejes llevar por esas palabras, ¿no? Porque cuando... Yo recuerdo las sesiones de comerciales que cuando entraban con un cliente eran, sí, nosotros utilizamos el NoSQL con ACID y respetamos y sabemos del Cap Theorem y por eso utilizamos Eventual Consistency. Vamos, era casi como una forma de intentar sacar cuantas más buzzwords de estas mejor, porque así daba la sensación de que sabían más o que tenían todos los cromos necesarios para poder vender, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, exacto. Es como Buzzword Driven Development, ¿no? Pero bueno, una de las cosas que me gustó aquí, yo creo que lo voy a comentar en el siguiente capítulo, es que su prefacio habla en contra de los buzzwords, ¿no? Y cómo no te deberías de dejar llevar por ellos. Y de hecho te da una pequeña explicacioncita de cómo evitarlo. Pero bueno, yo creo que le dejamos aquí por hoy, Manuel. ¿Te parece bien? Y la siguiente semana Sí, empezamos a ver el capítulo 1, ahora sí. Capítulo 1 que empieza a hablar de estos 3 temas que tú mencionaste, ¿no? La confiabilidad, escalabilidad y mantenibilidad. Y pues a ver si terminamos todo el capítulo 1 y lo comentamos. ¿Te parece bien? perfecto. Muy bien. Pues bueno, ¿quieres dar algún anuncio? ¿Algún anuncio como de programando otra historia o cosas así? Ay, pues sí, pues se me había olvidado que... Pero bueno, eso ya podemos verlo en el siguiente capítulo porque la parte del el primero que habla sobre confiabilidad Ujú. habla principalmente sobre toda la historia que se sucedió desde los años 70 hasta la actualidad y habla de eso, del cambio de los modelos de red a modelo relacional y después a NoSQL y todas las complicaciones que se fueron sucediendo. Y vamos, me recordó a que tenía el vídeo del gran debate en Programando otra historia, que habla precisamente de eso, del cambio del paradigma de red a relacional. Y vamos, por esa parte, pues, vamos, me ha dado nuevas ideas para hacer otro vídeo que complemente el cambio de relacional a NoSQL, ¿no?
Y claro, este llega incluso más allá, ¿no? De las problemáticas que plantean el NoSQL y cómo mucha gente está incluso volviendo atrás. Perfecto, muy bien. Lo hablamos la siguiente semana también si quieres, porque es parte del primer capítulo, ¿no? Ujú. Sí, Sí, sí. muy bien. Pues y también voy a compartir ese video para que lo vean aquí en las notas del episodio. Perfecto, pues un gusto platicar contigo, Manuel, a estas horas de la desmañana de México, pero en tu tarde, y esperemos que este capítulo haya sido de utilidad para las personas. Entonces, Ah, nos un vemos la placer, siguiente como semana, siempre. ¿no? Para platicar del capítulo 1. Un placer, como siempre. Sí. Gracias, hasta luego. Adiós. Hasta luego.